Bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento, para quien no me conozca, mi nombre es Juan Pina. Soy el secretario general de la Fundación para el Avance de la Libertad, la Fundación Libertaria en España, uno de los think tanks que defienden las ideas de la libertad en nuestro país, miembro de la Red Atlas, de la Atlas Network. Nuestra fundación tiene un doble propósito. Por un lado, es un think tank libertario, similar a otros, realiza labor de producción intelectual, pero por otro lado tiene otra faceta, que es la de ser una incubadora de organizaciones de activismo para la libertad, en los diferentes aspectos, libertad económica, pero también libertad moral, libertad personal, libertad en todos los sentidos. Esta tarde presentamos el índice de libertad económica de las ciudades españolas, y para ello me acompañan sus tres coautores. A mi derecha se encuentra el director del índice, Óscar Timón. Óscar es economista, tengo aquí una pequeña chuleta de cada uno de ellos. Es ingeniero informático, licenciado en Economía y máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha desempeñado diversas funciones en el ámbito informático para diferentes empresas de consultoría y también es actualmente profesor de Economía y un colaborador estrecho de la Fundación para el Avance de la Libertad. A su derecha está Alejandro Mulet, que es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Santiago de Compostela. Está ahora mismo concluyendo además un máster en Business Administration por ESIC, Business Marketing School. Es consultor funcional en soluciones de gestión empresarial y directivo de una importante empresa familiar en el sector forestal. Y fue uno de los fundadores de Students for Liberty en Galicia, y además actualmente es el secretario de organización del Partido Libertario, del PELIP. Y a mi izquierda se encuentra Aitor Carmona, que es colaborador de la Fundación. Desde hace ya unos meses está concluyendo sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, con especialización en las áreas jurídica y de teoría política. Ha centrado su investigación en el pensamiento de John Stuart Mill, de Martin Heidegger o de Arthur Schopenhauer, y desempeña la vicepresidencia de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III. Quiero darles las gracias a los tres por acompañarnos esta tarde, pero sobre todo por haber hecho posible, por haber hecho realidad este magnífico trabajo. El Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas, que ve esta tarde su primera edición, pero que desde luego no va a ser la última, y después haremos algún anuncio interesante en ese sentido. Quiero comentar muy brevemente que la Fundación para el Avance de la Libertad, en su dimensión de think tank, tiene ya 4 productos muy maduros de investigación comparativa por la libertad. Entendemos que la investigación comparativa de cómo se encuentra la libertad comparando territorios, comparando países, regiones, ciudades, es muy importante. De hecho, otros muchos think tanks, no solo de nuestras ideas, sino también de las contrarias, realizan este tipo de comparaciones, porque la verdad es que traza una imagen, una foto fija muy sencilla, muy fácil de comprender y muy divulgativa de cómo se encuentra una determinada situación. En nuestro caso, la que nos interesa obviamente es la de la libertad. La Fundación para el Avance de la Libertad ha producido ya las 2 primeras ediciones del Índice Mundial de Libertad Moral, un campo en el que nadie había trabajado y que os invito a todos a ver, a descargar en el sitio web de la Fundación. Salió la primera edición en 2016, fue uno de los primeros productos que realizó la Fundación, y ahora en 2018, este verano, salió la segunda edición. Somos también los autores del Índice Mundial de Libertad Electoral. Hay varios trabajos, por ejemplo, de The Economist, de Freedom House y de otras organizaciones sobre calidad de la democracia. Pero el Índice Mundial de Libertad Electoral es el único que mide, además de una forma extremadamente exhaustiva, son 55 indicadores para 198 países, prácticamente todos los del mundo, que mide la libertad de sufragio activo, de sufragio pasivo, que los otros índices no tratan, de empoderamiento del elector, es decir, de cercanía entre las decisiones del elector y las que finalmente adoptan los órganos políticos de cada país, y del grado de desarrollo político de cada uno de los países analizados. Se realizó la primera edición en 2018, ya está en fase de diseño y para presentar de aquí a mes y medio, 2 meses, la de 2019, y la buena noticia es que también está en camino, se está empezando ya a trazar
los grandes lineamientos para el trabajo de investigación que se desarrollará en primavera de cara a la edición de 2020, que se presentará en enero y para la que tendremos la colaboración de una importante organización de derechos humanos y de libertades personales de los Estados Unidos. Y luego, aquí en España, tenemos dos grandes índices de investigación comparativa también en materias de libertad. Uno de ellos, lo presentamos la semana pasada en rueda de prensa en la Fundación Rafael del Pino, es el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, que ha visto en este 2018 su segunda edición. Ya en 2017 tuvo un gran impacto político. Creemos que fue decisivo en la adopción de decisiones correctas, como el aumento de la bonificación del impuesto sobre el patrimonio en La Rioja o como la reintroducción del escudo fiscal a ese mismo impuesto en la provincia de Guipúzcoa, o como las reformas fiscales que se han desarrollado en Extremadura y que le han hecho abandonar la última posición del año pasado y pasar pues varios puestos más arriba en este año 2018. Y este mismo año la verdad es que la expectación de los medios y de los políticos ha sido muy elevada. Llevamos ya más de 100 impactos en los medios de comunicación, ha habido medios que han desarrollado incluso sus propias gráficas, mapas interactivos y todo tipo de editoriales, entrevistas a la autora, a Cristina Berequet, y otra serie de trabajos. Y además la reacción ha sido muy importante desde la patronal catalana hasta el círculo de empresarios, pasando por la oposición en Navarra pidiendo la comparecencia de la presidenta Barcos para explicar por qué ha retrocedido esa comunidad en competitividad fiscal en nuestro índice, hasta los presidentes de Murcia pues anunciando diversas medidas en cuanto al tramo autonómico del IRPF y al impuesto de patrimonio de esa comunidad autónoma, y, o por ejemplo el de Extremadura, congratulándose del avance que ha tenido su comunidad este año respecto al año anterior, o quizá lo más interesante, pues la comparecencia específica en rueda de prensa que realizó el consejero de Hacienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja para, bueno, pues para valorar el avance que ha tenido su comunidad autónoma este año en nuestro índice. Con lo cual, la verdad es que estamos bastante contentos con la evolución del índice autonómico de competitividad fiscal, pero hoy estamos aquí para presentar otro índice, que es el de libertad económica de las ciudades españolas. Esta es la primera edición, pero el anuncio que quería realizar es que está asegurada la realización. Además, la vamos a adelantar en los próximos meses para, de alguna manera, tener los datos publicados pues justamente antes de la campaña electoral de las municipales, de manera que los diversos candidatos en toda España, a alcaldes o a concejales de sus ciudades, pues puedan valorar el lugar que ocupan sus ciudades en el índice y puedan adquirir compromisos de mejora para que la libertad económica avance en cada uno de los municipios. ¿Por qué un índice de libertad económica para las ciudades? Bueno, como sabéis, hay dos grandes índices de libertad económica internacionales. Uno es el Index of Economic Freedom de la Heritage Foundation y el otro es el Economic Freedom of the World, que publica el Fraser Institute de Vancouver. Ambos son muy longevos ya, son índices muy veteranos, pero ambos miden únicamente la libertad por países, la libertad económica por países, y se centran para ello fundamentalmente en las políticas nacionales de los gobiernos de cada país y no van más abajo. Nosotros la verdad es que entendemos que caminamos hacia un mundo de ciudades. Para que os hagáis una idea, cada año 70 millones de personas en el mundo dejan de ser población rural y pasan a ser población urbana. Y esto es un dato que creo que es bastante importante. 70 millones de personas se urbanizan cada año. Y además, como libertarios, pues va mucho con nuestro espíritu tratar de impulsar la devolución del poder a los órganos más cercanos al ciudadano, tratar de ver cómo las ciudades pueden competir entre sí y alcanzar, ojalá idealmente, la condición de free cities que muchos de nosotros pues promovemos. Nadie o casi nadie había medido hasta ahora la incidencia de las políticas municipales en la libertad económica de una ciudad. Hay algunos pequeños ejemplos de cosas parecidas en algún país báltico y en algunas otras zonas de Europa y del resto del mundo, pero nada que realmente sea un índice completo de valoración del grado de libertad económica de las ciudades a través de categorías e indicadores tan diversos como los que luego los autores van a comentar. Por lo tanto, es un proyecto ambicioso. Muchas gracias, Óscar, Alejandro, y también, y quizá de manera especial, a Aitor, por su durísimo trabajo de cocina, de captación y de confirmación, de criba de los datos.
datos siempre, por supuesto, oficiales, datos publicados. Los que no son oficiales son muy pocos y son de fuentes de reconocido prestigio. Y bueno, como planes futuros, pues como ya acabo de comentar, pues es una satisfacción anunciar la publicación yo diría que en abril-mayo, de la segunda edición del índice. Y además estamos coordinándonos con think tanks libertarios de otros países para ver la posibilidad de realizar algún tipo de benchmarking internacional o por lo menos europeo respecto al grado de libertad económica que las políticas municipales de las grandes capitales de cada país implican. Hoy estamos teniendo ya con esta primera edición un moderado éxito de prensa. Se han hecho eco pues, desde Europa Press hasta las provincias de Valencia, que se lamentaba esta mañana del mal desempeño de la ciudad de Valencia en el índice, pasando por La Vanguardia, Libre Mercado, que le ha dedicado un artículo pues, bastante especial. Y quiero desde aquí pues, agradecer a Diego Sánchez de la Cruz el tratamiento de la información. La verdad es que bueno, yo espero que la segunda edición tenga un impacto mayor, como ya hemos logrado la semana pasada con el de competitividad fiscal de las autonomías. Y ya sin más, pues quiero pasar la palabra en primer lugar a Óscar Timón, como responsable máximo del índice, para que nos comente lo que tenga bien comentarnos. Muchas gracias, Juan. Voy a intentar ser breve, pero quiero ya llamar un poco la atención sobre una serie de conclusiones que hemos llegado con este índice, ¿vale? La primera conclusión es que hay muchísimo margen de mejora para los ayuntamientos, ¿no? Era algo esperable. España no está ni siquiera entre los 50 primeros países del índice de libertad económica mundial. Es una economía mixta de manual, pues es lógico que las ciudades representen de alguna forma esa economía mixta que tiene España, ¿no? Aún así, sí hay algunas diferencias significativas entre las ciudades. Las dos primeras categorías, desgraciadamente, han quedado completamente vacías, completamente desiertas. La siguiente categoría solo tiene 2 ciudades. Pero bueno, el resto también, por poner un tono positivo o mirar el vaso medio lleno, las 2 últimas categorías también han quedado desiertas, ¿no? Vale, más cosas que hemos visto, y es que en el caso de las ciudades el tamaño importa, ¿vale? Y no para bien. No importa para bien, nos hemos encontrado con que en general las ciudades más grandes tienden a hacerlo peor en el índice, sacan un peor resultado en el índice. También algo relacionado con esta situación tenemos las capitales de comunidad autónoma. También tienden a salir peor todas las ciudades que son capitales de una comunidad autónoma. Puede que vaya también relacionado con el hecho de que tienden a ser más grandes, ¿no? Pero bueno, también tiende a ser la ciudad más grande dentro de su comunidad autónoma, no necesariamente dentro del país. Cuando en el segundo índice, que ya tendremos 50 ciudades en vez de las 30 actuales, ya son 20 ciudades más, podremos comparar hasta qué punto efectivamente importa tanto la capitalidad, importa tanto el tamaño, ¿no? Si esto se confirma, pues sería un argumento más para reducir administrativamente esas grandes ciudades, ¿vale? Que pudieran departamentarse. Una ciudad como Madrid, por ejemplo, es más difícil a veces quizá de gestionar que muchos países, ¿no? Vale. Por último, tampoco hemos visto, y esto es curioso, ninguna correlación significativa entre la renta y el índice, o entre el índice de competitividad fiscal autonómico y este índice, ¿vale? Lo cual les resulta bastante curioso, y más curioso aún, una relación que sí hemos visto, no es completamente perfecta, pero sí se ve una tendencia a una relación entre la mayor libertad económica, mayor número de empresas, ¿vale? En cada municipio, también cuando tengamos 50 ciudades, pues podremos comprobar hasta qué punto esta relación se da en todos los casos, ¿no? Por último, bueno, voy a dar una serie de recomendaciones que podemos dar visto los resultados del índice. Son recomendaciones, a grandes rasgos se lo podríamos dar también al gobierno central, a los gobiernos autonómicos, si nos ponemos también a la Unión Europea, pero básicamente hay que reducir el gasto. El gasto de los ayuntamientos es ciertamente inmenso. Muchísimo gasto en plantilla, muchísimos gastos en subvenciones, gastos discrecionales, es terrible.
todo eso va acompañado por algo que muchas veces no somos conscientes. Siempre pensamos en el IVA, pensamos en el IRPF y no nos damos cuenta de que los impuestos locales también son muy importantes y pueden llegar a suponer el salario de un mes de una familia y son una carga que, bueno, parece que pasa más desapercibida, que algunos se pagan un poco de forma oculta, otros una vez al año. ¿Vale? No nos terminamos de dar cuenta, pero son unos impuestos muy altos y que es muy necesario reducirlos, claro, pero si no reducimos el gasto, pues difícil. Por otra parte, hay que profesionalizar los servicios municipales, hay muchísimas empresas públicas en los ayuntamientos, hay que cuestionarse incluso si el ayuntamiento es el que tiene que dar ese servicio. ¿Vale? También reducir la inflación normativa no es algo solo de comunidades autónomas, no es algo solo del Estado central, es tremenda en los ayuntamientos, muchísimas normas, muchísimas trabas, ¿vale?, a la creación de empresas, incluso a los propios ciudadanos, ¿no? Te dicen cómo tienes que pintar tu casa o cómo tienes que decorarlo, o, bueno, en fin, o dónde tienes que poner la piscina. En definitiva, con todo esto lo que hemos visto es que los ayuntamientos son una parte muy importante de la vida de las personas, pueden hacer mucho para mejorar la vida de las personas, pueden hacer mucho para atraer empresas, y yo creo que este índice les va a servir para que vean en dónde pueden mejorar, en dónde pueden avanzar, ¿vale?, y un poco una sana competencia entre ellos, ¿vale? Y bueno, por mi parte nada más, os paso a Alex, que seguro que os dice alguna cosa más interesante. Pues buenas tardes a todos y pues muchas gracias por venir un miércoles a media tarde, ya es de noche aquí en Madrid y bueno, es un placer para nosotros teneros aquí. Bueno, continuando un poco con lo que nos comentaba Óscar, me gustaría daros un barniz último a las conclusiones. Y es que, por ejemplo, los ayuntamientos, y como también comentaba Juan, digamos, cada vez son más grandes, sobre todo en aquellas ciudades con mayor actividad económica que están juntando cada vez más población. Y esto pues les está, digamos, otorgando más poder y en consecuencia más impacto sobre la vida de todos nosotros. ¿Esto en qué se está traduciendo? Bueno, pues en que en nuevas iniciativas empresariales tipo Share Economy, etcétera, están empezando a verse afectadas por este tipo de dinámicas. Como iba comentando, recientemente el Gobierno central ha traspasado todo lo que tiene que ver con la legislativa relativa a Share Economy, en este caso a Uber y Cabify, a los ayuntamientos y que tendrán un periodo de 4 años para realizar legislación oportuna, que ellos consideren oportuna. Esto es peligroso para todos los individuos, sobre todo para los consumidores. Al final, que los ayuntamientos tengan un poder tan discrecional sobre ciertos elementos de la economía que pueden tener tanta importancia como pueden ser los medios de transporte, o en el caso de ciudades como Mallorca o Valencia, con el tema de los pisos turísticos, que al final está de alguna forma tapando una especie de baneo, por decirlo de alguna forma, a plataformas como puede ser Airbnb, que digamos le da una alternativa adicional a los propietarios para pues hacer con sus viviendas y sus propiedades aquello que consideren más oportuno y que pueda beneficiarles más. Entonces, bueno, en este aspecto hemos detectado muchísima opacidad y en esto creo que Aitor va a incidir posteriormente. Esta opacidad no es buena, ni es buena para los propios ayuntamientos, ya que no saben lo que tienen, no pueden controlar lo que tienen y, por supuesto, no pueden mejorar la legislación o eliminarla en caso de que se decidan a introducirla. Y, además, limita sobremanera todo lo que tenga que ver con control por parte del ciudadano y control por parte de otros estamentos de lo que podríamos denominar check and balance, que al final no dejan de ser pues el poder ejecutivo y poder legislativo en este elemento. Entonces, estaremos vigilantes y, por supuesto, en la futura edición intentaremos encontrar alguna forma de dar visibilidad a este elemento. Como siguiente punto, pues también nos gustaría destacar que no hemos detectado una correlación política, es decir, partidos políticos con el desarrollo o con los resultados finales. Es decir, si tienen la posibilidad de coger el índice y consultarlo,
podrán comprobar que en las dos primeras posiciones del mismo tenemos dos ayuntamientos o dos consistorios pues, gobernados por el Partido Popular. Sin embargo, cuando saltamos al tercer puesto nos aparece A Coruña en Marea, que es una escisión de Podemos, y en el cuarto puesto tenemos a Vigo con el Partido Socialista. Entonces, al final no hemos detectado que aquellos partidos que podríamos denominar como de centro-derecha hayan tenido un comportamiento más uniforme en relación a partidos de centro-izquierda. Existe cierto mix, aunque para poder tener una mayor fiabilidad en cuanto a conclusiones de esta naturaleza, pues necesitamos una mayor tendencia en años y sucesivas ediciones. Y bueno, por último, y antes de dar paso a Aitor, simplemente comentar que iniciativas como este índice o índices previos que tiene la Fundación son especialmente importantes primero, para nosotros los ciudadanos, porque nos permiten cuantificar magnitudes tan complejas como pueden ser cientos de millones o miles de millones, partidas que no solemos manejar al día a día. Además, también me gustaría, digamos, poner de relevancia la representatividad que tiene este índice. Nosotros tratamos 30 ciudades que aproximadamente tienen unos 14 millones de habitantes que equivaldrían al 9º país de la Unión Europea, entre Países Bajos y Bélgica. No estamos hablando de cualquier dimensión poblacional. Entonces, en este aspecto es un índice con muchísima representatividad que esperamos que continúe incrementándose en sucesivas ediciones y que esperemos que también pues, ayude a los distintos poderes a mejorar su labor de oposición y, por supuesto, pues esperamos que en el futuro sea el Partido Libertario quien pueda realizarla, pues por supuesto, basándose en estas herramientas que proporcionamos. Y sin más, pues dar paso a Aitor, que va a hablar de la cocina del estudio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a todos los asistentes por haber venido aquí, como ha dicho, un día a las 7 de la tarde en Madrid, acudir a esta cita con la libertad, y también gracias a la Fundación para el Avance de la Libertad, porque me ha permitido desarrollarme como investigador, metiéndome en un análisis cuantitativo, pero también cualitativo, porque los datos no están ahí, los datos no están aislados, tienes que atender a la realidad a la que están sometidos. El índice que vamos a presentar a continuación se titula Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas. Sin embargo, a mí me gustaría denominarlo como crónica de un despilfarro anunciado, y si no entendéis por qué, poco a poco os iré explicando todo esto. En mi intervención os voy a explicar, en primer lugar, cuál ha sido mi papel en la elaboración de este índice y cuál es la metodología que he utilizado. Y por último haré, pues eso, un relato sobre mi experiencia alrededor de esto, donde haré una crítica al excesivo procedimentalismo que se da en todos nuestros municipios. ¿Cuál ha sido mi papel? Mi papel se ha basado en recoger todos estos datos, esta cantidad ingente de datos, y ordenarlos, así como elegir las fuentes de información, que como ha dicho Juan, son fuentes de información oficiales, excepto RACE, que la podemos entender como una fuente importante, y ATA, ya que no existía ningún indicador aparte de estos para poder medir, en primer lugar, el precio de hora azul en horas, y en segundo lugar el día de morosidad, es decir, cuánto tarda en pagar la administración a los acreedores. ¿Cuál es la metodología? El índice se compone de 4 grandes indicadores que a su vez se subdividen en otros cuantos más, en 17 para ser exactos. El primero de ellos tiene un peso de un 30% y se denomina indicadores del desempeño económico municipal y de la actividad privada. El primer subindicador es el presupuesto municipal partido por la población censada en el municipio. Bueno, de aquí que quiero resaltar, voy a hacer una breve pincelada de los peores casos y un poco de los mejores. En Madrid y en Barcelona se paga entre 1.700 euros y 1.900 euros por habitante en el gasto público que todo esto cuesta, pues eso, de la administración, pero que lo pagamos nosotros. Bien,
¿Cuáles son las ciudades que han salido más beneficiadas en este? Pues Sevilla, Alicante y Gijón. Sevilla, 654, pero oye, 654 euros por habitante ya me parece a mí bastante en todo este gasto ingente que se podía quedar en el bolsillo de las personas. El segundo gran subindicador estaría la deuda del ayuntamiento partida por la población, y aquí tenemos 3 grandes ayuntamientos con una deuda ingente, que sería el caso de Madrid, caso de Zaragoza y, atentos, caso de Jerez de la Frontera, que triplica el caso de Madrid. Es decir, Jerez de la Frontera es el ayuntamiento con mayor deuda pública de los 30 municipios que hemos medido, pero con una diferencia bestial. A lo mejor entre el último y el primero puede haber una diferencia entre 7 veces. Hay ayuntamientos que no tienen deuda pública, caso de Las Palmas de Gran Canaria o caso de Bilbao, que tienen muy poquita y que todavía la ha ido reduciendo este año. El tercer gran subindicador sería la morosidad del ayuntamiento en el pago a los proveedores. Málaga sería uno de los municipios donde menos días se tarda en pagar, ronda los 20-40 días, pero oye, tenemos el caso de Jerez de la Frontera, que tarda 322 días en pagar a sus proveedores. Y esto es la media. Imaginaos aquel pobre hombre que haya prestado un servicio para la administración y que todavía siga sin cobrarlo. También tenemos el caso de Granada, que también son campeones en este ranking con 176 días. Y tenemos, bueno, pues como decía, los casos media, Bilbao, Alicante, Coruña. El cuarto gran subindicador sería el total de empresas domiciliadas partido por la población y una corrección suave por la extensión. Aquí salen perjudicadas las grandes ciudades, eso es cierto. Madrid, Barcelona, Zaragoza, bueno, Jerez de la Frontera sigue siendo perjudicada en este. Pero aquí, para hacer un poco de autocrítica, me hubiera gustado encontrar el número del volumen de negocio, ya que, si bien es cierto, puedes encontrar mayor número de empresas en Alicante, esto no quiere decir que generen la misma productividad que pueden generar en Madrid. Eso es, pues, es cierto que sería por hacer autocrítica para el siguiente índice. El quinto gran subindicador sería el gasto total en subvenciones. ¿Cómo determinamos cuánto se gastan en subvenciones? Pues, en principio, el mecanismo que yo he seguido ha sido coger la partida de subvenciones a instituciones y familias sin ánimo de lucro. ¿Pero qué pasa? Que es que no es uniforme. No es uniforme. Te encuentras algunos presupuestos donde en transferencias corrientes lo llaman de otra forma o directamente lo camuflan como operaciones de capital y dicen, hombre, dar a esta fundación 1 millón de euros es una inversión. Yo no lo creo. Ahora pasamos a al segundo gran grupo de indicadores, que sería el indicador de volumen y coste de la plantilla municipal. ¿Cuánto nos cuestan los funcionarios de nuestro ayuntamiento? El primer indicador de estos, sexto respecto al ranking que estamos haciendo, pues se mide la plantilla municipal partida por la población del municipio. ¿Cuáles salen perjudicados? Los grandes municipios, caso de Madrid, caso de Barcelona, caso también de Valladolid. Aquí saldrían beneficiados un poco cierta parte del norte, Gijón, Vigo, Oviedo. En la plantilla total de la policía local por la población, corregida por extensión, sería el séptimo indicador. Bien, aquí he visto, pues eso, que los casos positivos podemos señalarlos como Zaragoza, Córdoba o Jerez de la Frontera. Sorprendente, Jerez de la Frontera obtiene aquí buena puntuación, mientras que Bilbao, A Coruña y Granada obtienen mala puntuación. Algo que a mí me ha sorprendido, porque yo pensaba que Bilbao, a lo mejor al tener esa policía foral, a pesar de que no sean las mismas competencias, no gastaría tanto en policía local, pero parece no ser así. Vamos al indicador 8. Este indicador se encarga de la partida total de salarios municipales partida por la población. A mayor gastos en salarios municipales, menor puntuación. Bien, tenemos el caso de Málaga y de Elche como casos positivos, pero es que, claro, los casos más positivos de aquí estamos hablando de casi 200, 300 euros en todo lo que nos cuesta la plantilla de salarios municipales. O sea, los que menos nos están costando 200 y pico euros por persona cada uno, y los que más, pues tenemos el caso, por ejemplo, de Vitoria, tenemos el caso también de de Valladolid, etcétera. Y vamos al tercer gran grupo de indicadores, que estaría el indicador de intervencionismo económico del ayuntamiento. Pues aquí, ¿cómo lo hemos medido? Sabéis que los servicios se pueden gestionar de 3 formas distintas. Se pueden gestionar de forma directa por el ayuntamiento, de forma privada o de forma mixta.
Nosotros hemos cogido varios tipos de servicios, como son la recogida de basuras, tratamiento de residuos y todo esto. Bien, voy a intentar ir un poquito más rápido para no entretenerme con todos estos datos. El noveno indicador iría a las empresas municipales. Aquí también ha habido bastante dificultad para conseguir los datos, ya que muchas empresas, entidades instrumentales, organismos autónomos, a pesar de estar desiertos, todavía siguen contabilizando, algo que evidentemente va en contra de, pues eso, de la propia legislación local. La ley 27/2013 dice, bueno, hay que eliminar todos aquellos que estén sin sanear. Bueno, pues parece que no, porque Málaga tiene 27 organismos autónomos, frente, por ejemplo, a Valencia, que tenemos uno. Cabe decir que no hemos contabilizado los consorcios, ¿no? Porque existe una participación económico-privada. El décimo indicador sería, pues como bueno, ya lo he mencionado ya, que sería el concesionamiento privado de los servicios municipales. Y ahora iríamos al último gran indicador, que sería el indicador de la presión fiscal municipal sobre la población, que cuenta un 30%, cuenta bastante porque aquí se miden todos los impuestos desgranados y sin desgranar que nos cuestan a cada uno de nosotros. El indicador 11 se encarga de la recaudación fiscal municipal partida por habitante. Bueno, pues aquí tenemos dos casos positivos, tres, si podemos contar Vitoria, pues tenemos Bilbao, Vitoria, Pamplona. Estos tres municipios parece ser que en presión fiscal están más aliviados respecto al resto. Nos vamos al siguiente indicador, que sería el ingreso por multas, sanciones partida por población. Ya sabemos que a los ayuntamientos les gusta mucho ponernos multas y sacar dinero de ello. ¿Sabéis que en Madrid se gasta una media de 72,26 euros por habitante en multas? Frente, por ejemplo, Hospitalet de Llobregat y Sabadell, donde menos, que son 8 o 9 euros. O sea, la diferencia es abismal. Nos vamos al siguiente indicador, que se encarga de medir el IBI por habitante. Bueno, pues tenemos Madrid, donde el IBI son 438,90, una locura. Tenemos también el caso, por ejemplo, de Barcelona, 397, y bueno, aquí otra vez vuelve a haber ese mismo sesgo de País Vasco y caso de Navarra. Pues, por ejemplo, tenemos el caso de Vitoria, que tiene 182 euros, Tenerife 188 euros y Pamplona 150 euros. O sea, como podéis ver, la diferencia es bastante grande. Luego estaría el siguiente indicador, el tipo impositivo de IBI, que no es lo mismo, vaya, y aquí pues igual, pasa más o menos lo mismo. Barcelona vuelve a suspender, Vigo, Hospitalet, y vuelven a salir beneficiados los casos, por ejemplo, de Bilbao, Vitoria, Pamplona. Nos vamos al siguiente indicador, que se encarga de medir el impuesto a vehículos de tracción mecánica. Pues tenemos el caso de Las Palmas de Gran Canaria, que vuelve a repetir en el podio como mejor en este indicador, con 106 euros. Aquí lo que se ha hecho ha sido coger los 5 o 6 tramos que hay del impuesto de vehículos de tracción mecánica y hacer una media aritmética para saber cuánto se paga más o menos de media. Si son 5 o 6 tramos lo determina el ayuntamiento, y depende esto, si no recuerdo mal, de los caballos del coche. No sé, no recuerdo. Luego tenemos el caso, por ejemplo, de Bilbao y de Vitoria, que mejor no mencionarlos. Y nos vamos al siguiente indicador, que sería la tasa municipal por noche de hotel. Sabemos que solamente lo tiene aprobado Baleares y Cataluña. Aquí lo que he hecho ha sido coger, creo que era una media de lo que nos cuesta, porque va según si te alojas en un hotel de 5, 4, 3 estrellas, te cuesta una cosa o te cuesta otra. Por lo tanto, lo que he hecho ha sido hacer una media. Donde más nos cuesta quedarnos en una noche de hotel es en Palma de Mallorca, 2,50 euros por noche. Nos vamos al último indicador, ya dejo de aburriros con estos números, que sería la tasa municipal por estacionamiento de zona azul. Sabemos que cualquier persona que trabaje en cosas de repartir, en negocios y demás, pues se tiene que estar moviendo por el centro. Y moverse por el centro cuesta un dinero. Y que se lo digan a la gente de Madrid y Barcelona, donde Madrid la tasa azul, de zona azul más cara está a 1,20 y en Barcelona a 2,50. Imaginaos pagar todas las veces que quieras estacionar en el centro una persona que trabaje por allí 2,50. Deberían aprender, por ejemplo, de casos como Murcia, donde se paga 0,50, casos como, por ejemplo, Móstoles, que yo no he encontrado que tenga ningún tipo de pago, y casos de Tenerife, donde no se paga absolutamente nada por zona azul, directamente porque creo que ni hay.
Bueno, los resultados ya los han estado explicando mis compañeros, no conviene, pues eso, incidir en ellos. Y ahora voy a contar muy brevemente cuál ha sido mi experiencia y una conclusión. Todos estos datos han sido extraídos de fuentes oficiales, fundamentalmente los portales de transparencia de los ayuntamientos, transparencia entre comillas, vaya. Sin embargo, ha habido otros que he tenido que sacarlo de diferentes sitios, como decía, pues el número de día de morosidad sacado de ATA y la tarifa de estacionamiento de zona azul sacado de RACE. Y es que el problema radica en que la transparencia de los ayuntamientos es muy vaga. Apenas existe Open Data. Dintra, que es una empresa que se dedica a analizar la transparencia, la conclusión a la que llega siempre y la recomendación que hacen los ayuntamientos es que introduzcan Open Data, porque si esto lo coges y lo metes en una base de datos te sale mucho más fácil. No tienes que hacer una labor contable, pues eso, para sacar todos y cada uno de los datos. Me he topado con algún ayuntamiento, y esto es muy curioso, que subía a su portal de transparencia el presupuesto mediante fotografías y en horizontal. Claro, te pones a ver 400, 500 hojas en horizontal sin saber, queriendo buscar una partida presupuestaria en concreto, vete tú a saber cómo lo encuentras. Otros ayuntamientos tenían los datos desactualizados. Bueno, todos los tenían desactualizados en un mayor o menor medida con alguna cosa. Sobre todo los relativos a la RPT, que es la relación de puestos de trabajo. ¿Cuántos funcionarios hay? Tanto eventuales, exclusivos, etcétera. Para calcular el total de funcionarios, he tenido, en algunos casos excepcionales, que llamar a cada uno de los ayuntamientos y fiarme de esa palabra del funcionario, cuando esto no lo tenía que hacer yo. ¿Para qué sirve entonces la administración electrónica? Como crítica positiva a presupuestos, se la voy a dar al caso de Madrid-Barcelona, que aunque formalmente y en el contenido no estén bien, estéticamente son muy intuitivos. Tú puedes ver en qué se gasta, cómo se gasta y de dónde sale. Eso es muy básico. Y yo, mi reflexión es que, ya que el Estado, vía coacción, me va a arrebatar mi dinero, que por lo menos me diga qué va a hacer con él. En conclusión, y para terminar, decir, bueno, pues lo que ya iba diciendo antes, que la Ley 27/2013 tenía como objetivo la clarificación de procedimientos administrativos locales. Como hemos visto, esto no sucede. Así como la racionalización de las competencias para cumplir con el principio de una administración, una competencia, y de esta forma evitar duplicidades. Sin embargo, lo que he observado es que municipios siguen teniendo entidades instrumentales y organismos autónomos que son verdaderos pozos sin sanear, que únicamente sirven para meter a tu amigo, tu primo, etc. Lo que nos hace estar bastante lejos de tener una administración racionalizada. Nos encontramos con un caos total, una desgracia para todo investigador, ciudadano o contribuyente. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, Alex y Aitor. Y yo creo que ya para terminar, bueno, por supuesto, el índice está ya colgado en el sitio web de la Fundación. En la página de publicaciones se puede encontrar íntegro, descargarlo en PDF. También, lógicamente, aquí hay ejemplares físicos para quien quiera llevarse un ejemplar. Y vamos a terminar simplemente leyendo la lista de las ciudades, en qué orden quedan en esta primera edición del Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas. Para cada una de ellas, no nos vamos ahora a extender en leerlo, pero para cada una de ellas hay una puntuación determinada sobre 100 puntos, de 0 a 100, y además hay todas una serie de recomendaciones específicas que podéis encontrar en el documento íntegro en PDF que está en el sitio web. La relación de las 30 ciudades más pobladas de España en esta primera edición del Índice de Libertad Económica queda de la siguiente manera. Con libertad económica moderada en los puestos 1 y 2, Almería y Alicante. Con libertad económica aceptable, A Coruña en el tercer puesto, Vigo en el cuarto, Santa Cruz de Tenerife en el quinto, Elche, Oviedo, Pamplona, Córdoba, Sabadell, Bilbao, Gijón, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Terrassa, Vitoria, Badalona, Cartagena y Móstoles. Con libertad económica insuficiente, por debajo de los 50 puntos, en el puesto 20, Murcia, 20 de las 30 primeras ciudades por población, Murcia, en el 21, Zaragoza, Madrid, en el 22, Valladolid, l'Hospitalet de Llobregat, Palma de Mallorca, Sevilla, Barcelona en el 27, Valencia en el 28 y Jerez de la Frontera en el 29. Y por último, la única con libertad económica deficiente, por debajo de los 40 puntos sobre 100, sería en el número 30 la ciudad de Granada.
Como ya han comentado mis compañeros, en la próxima edición aspiramos a medir 50 ciudades, con lo cual, pues poco a poco este índice irá expandiéndose y tendremos mayores datos de comparación. Pues muchas gracias a todos y vamos a pasar a continuación al coloquio.